de alguna manera, Ellacuría lo que empieza a reflexionar desde su concepción de realidad histórica es que aunque la realidad histórica nos une como humanidad, la humanidad, a partir de su praxis histórica, tiene diferentes formas de realizarse. Es decir, en otras formas, Ellacuría está planteando el tema de la interculturalidad o de la pluralidad cultural, no solo en términos identitarios, ¿no? De decir, bueno, yo tengo cierta cultura como una construcción identitaria, sino en términos profundamente materialistas. Es decir, la cultura, las diversas culturas, la existencia de diversas culturas no depende simplemente de construcciones identitarias, sino que depende de la propia dinámica material de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que para Ellacuría la historia es la tradición tradente de posibilidades y capacidades. En otras palabras, dice Ellacuría, ¿qué es la historia? La historia no es otra cuestión que una generación le cede a la siguiente generación no solo una información genética, eso es simplemente evolución. Historia es que una generación le transmite a la siguiente generación un modo de estar en la realidad, es decir, un conjunto de un sistema de posibilidades y capacidades para que esa nueva generación pueda enfrentar y hacerse cargo de la realidad. Y es enfrentarse y hacerse cargo de la realidad que parte de una forma de estar en la realidad que recibimos de las generaciones anteriores a partir de nuestra praxis y a partir de ese sistema de posibilidades y capacidades, nosotros vamos tomando decisiones y nuestras decisiones pueden generar nuevas posibilidades y capacidades o destruir posibilidades y capacidades. Entonces, lo que va a decir Ellacuría es que la historia, a diferencia de como a veces se presenta, sobre todo de la perspectiva ilustrada de la historia, es que primero la historia de la humanidad no es única, en el sentido de que solo existe una línea en donde de alguna manera hay pueblos más desarrollados que otros, sino que de alguna manera cada pueblo va haciendo su propia historia porque desde sus propios sistemas de posibilidades y capacidades va generando modos distintos de estar en la realidad y de formas de enfrentarse con la realidad. Y en ese sentido, no hay ningún esquema universalista que pueda condenar o decir qué modo de estar en la realidad es mejor que otro, porque de alguna manera los pueblos pueden ir existiendo en función de que pueden hacerse cargo de la realidad y de liberarse cada vez más, ¿no? De las estructuras que le oprimen. Entonces, en ese sentido, esa es la primera idea que empieza a insistir Ellacuría, es decir, la historia no es única. Cada pueblo va generando diferentes historias, ¿no?